Por favor, pongámonos en pie, me gustaría orar. Señor y Padre, muchas gracias. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por todo lo que has hecho, y gracias por todo lo que harás. Que podamos estar aquí, en pie, adorándote, alabándote. Tú eres el único que se merece el honor, la gloria, y el único que tiene mérito. Porque a través de ese sacrificio en la cruz, a través de esa resurrección, Señor, hoy podemos tener la seguridad de que tú nos presides. Estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Y en esa presidencia que tú tienes, quiero pedirte, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos ministre. Padre, me siento indigno, Señor. No hay nada que se merezca, que merezca mérito de poder compartir tu palabra, pero en esta mañana es a través de tu Hijo Jesucristo que me justifica, que me santifica y que me hace acepto delante de tu presencia. Por eso esta mañana te pido en el nombre de Jesús que te enseñorees, que tomes tu palabra, que la lleves a nuestros corazones y que allí la selles y que podamos entenderla. Abre nuestro entendimiento y podamos entender aquello que tú quieres hablar. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Se ha cantado una alabanza. Mis culpas sentí y apenado acudí a Cristo, refugio eternal para mí. Meditaba en lo que soy y creo que todos tenemos la seguridad de que Cristo resucitó. Pero la pregunta es si sabemos por qué lo hizo, para qué lo hizo. Yo creo que la obra más impresionante que Dios puede hacer en nuestras vidas, que ha podido hacer, es mostrarnos cuál era nuestra condición. Analizaba y pensaba por qué las personas no tienen ese pensamiento, ¿no? Veía las calles llenas, veía gente llorando porque las imágenes no habían podido salir. Escuchas mucho sobre la resurrección, pero habría una pregunta que hacer, ¿no? ¿Tienes claro el por qué? Mira, cuando no sentimos necesidad, pues vivimos y vivimos y vivimos y no somos conscientes de la necesidad que tenemos. Jesús decía que el que está sano no necesita médico. Y aquellos que viven pero no tienen el sentimiento de la necesidad de Cristo, pues hay una expectación de juicio contra ellos y luego se privan de poder experimentar la resurrección. Es lo que Jesucristo les dijo a sus discípulos cuando tenían que partir. Dice, os dejaré mi Espíritu Santo y Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Cuando no tenemos convicción de pecado, no tenemos necesidad de resucitar, porque no nos sentimos muertos. Esta alabanza, cuando yo escuchaba esta alabanza, no sabía lo que iban a tocar, pero mis culpas sentí y apenado acudí. Y vivimos en una sociedad quizás en la que la gente no tiene necesidad de sentir la resurrección de Cristo porque no tienen la convicción de que están muertos. No podemos hablar de resurrección sin hablar de la muerte. No existe resurrección si no ha habido muerte. Igual que existe la muerte física, existe la muerte espiritual.
por lo que existe la resurrección física y la resurrección espiritual. Quisiera leer una experiencia de alguien que conocemos de oírle. Y haciendo en la cama, Magdalena, de 14 años, se acercaba a la muerte con una respiración cada vez más dificultosa. Su afligido padre recorría la habitación de un lado a otro, deseando desesperadamente retenerla, verla crecer, llegar a ser la mujer que Dios propuso que fuera. Con el tiempo, las palabras que había estado luchando por contener salieron temblorosos de sus labios. Querido Dios, la quiero mucho, pero si te la vas a llevar, entonces que se haga tu voluntad. Cuando su pequeña parecía exhalar su último suspiro, el reformador Martín Lutero, cuya predicación había derribado emperadores y papas, cayó de rodillas junto a la cama. Llorando a lágrimas vivas, clamó: Dios, por favor, sálvala. Momentos después, Magdalena había muerto. La muerte es cruel, ¿verdad? La muerte es cruel. Uno de los más grandes temores de los seres humanos es la muerte. Perder a un ser querido, especialmente a un hijo. Sin embargo, la muerte es algo que a todos, tarde o temprano, experimentaremos. Hay muchas personas que pueden decir que no creen en Dios, pero si les preguntas si creen en la muerte, en todas las ciudades hay un tanatorio. Y es muy difícil que no haya sido aún entierro. La muerte existe. El problema real del ser humano no es el cáncer, no es el alcohol, no son las drogas, no es la delincuencia, no es la infidelidad matrimonial. Esas cosas son las causas originales de la condición en la que se encuentra el ser humano. El problema real del hombre, el problema real del ser humano, es un asunto de muerte. Y es un asunto de muerte producida por el pecado. Es una condición de muerte por la separación del ser humano con Dios. Pero a la luz de las Escrituras, y con la ayuda del Señor, hoy me gustaría que recordásemos lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron, a fin de que nos podamos levantar y salgamos fortalecidos en Cristo. La carta de Pablo a la iglesia de Éfeso dice: pero Dios, quien es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, ¿qué dice? Nosotros, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es por gracia que sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué dice? Nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. La Biblia nos dice, quisiera hacer una introducción para que podamos entender, si no lo hemos entendido todavía, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál era la condición? Nuestra condición antes de conocer a Cristo. La Biblia nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice también en el mismo capítulo, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esto es tremendo. Por el sacrificio, por lo que estamos conmemorando hoy, porque al final el que pagó porque se tenía que pagar, carga con nuestros pecados y nos hace justos a los ojos del Padre. Este mensaje del capítulo 5 de Romanos fue lo que fundamentó la reforma de Lutero.
cuando este hombre tuvo un encuentro con el capítulo 5 de Romanos, se le cayeron todas las estructuras religiosas por las cuales él estaba caminando. La cruda realidad de todo esto es que todos estábamos muertos. Pero si tú vas y se lo dices a alguien, no, pero si yo respiro, yo estoy vivo. Todos estábamos muertos, todos necesitamos ser resucitados a una nueva vida. El mismo Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús muestra la posibilidad de vivir y estar muerto. Si no crees en Cristo, estás muerto. Hay una película que se llama El Sexto Sentido, y es una película que es un niño que ve a muchas personas muertas, y todas esas personas no son conscientes que están muertas. Y estamos rodeados en medio de un mundo donde no tienen esa conciencia que hablaba Pablo. No tienen esa conciencia de que sin Cristo están muertos. Todos tenemos visualizada la pasión de Cristo. Sin embargo, yo quisiera que pudiéramos ver detrás del telón, en las esferas espirituales, lo que estaba sucediendo, más allá de los sufrimientos físicos. Fíjate Jesús aquí lo que dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego dice: todo aquel que vive y cree en mí. No puede vivir sin creer, pero si vive sin creer, está muerto. Y yo quisiera que pudiéramos entender que Jesús fue hecho pecado por ti y por mí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El trato propuesto por Dios Padre fue el siguiente: Cristo llevó los pecados de la humanidad. Cristo llevó en la cruz tus pecados y los míos. Y a la vez Dios otorgó la justicia de Dios a los seres humanos que creyeran en su señorío, su muerte y su resurrección. ¡Qué inmensidad de amor! Pero esto no es universal, esto es personal. Esto es a todo aquel que en él crea y le acepte como su Señor y su Salvador. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué se sobreentiende? Que si no confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, si no crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, no serás salvo. En la cruz, Jesús triunfó sobre los enemigos espirituales. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, las avergonzó públicamente con la victoria sobre ellos en la cruz. El pasaje de aquí, de Pablo a la iglesia de Colosas, repasa la obra de Cristo, la cual, esa obra de la cruz, esa obra en el Calvario, otorga libertad verdadera a todos los que en él creen. La deuda de nuestro pecado fue anulada y clavada en la cruz. Jesús desarmó a Satanás y sus demonios que pretendían acusarnos y destruirnos. Su plan malvado en contra de Dios y su creación y sus hijos fue desbaratado cuando Jesús murió en la cruz. La cruz es un lugar de victoria para aquellos que creen. Eso pasó el viernes, y aquí lo recordamos, hace 2 días. Vimos esas 7 palabras tan bien expuestas por nuestros hermanos y pudimos ver, entender todo lo que Pablo le habla a esta iglesia.
justo de pronunciar la séptima palabra, expiró y ocurrió esto. Y Jesús, tras haber clamado otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de creyentes que ya habían muerto se levantaron. La muerte vencida, la tumba vacía. Hebreos habla, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su cuerpo. Es un camino nuevo, y hay una palabra importantísima, y vivo. Dios abrió un camino nuevo y vivo. No está hablando de algo muerto. Y el camino nuevo y vivo es Cristo. Él es quien nos dice cómo tenemos que andarlo. Jesús, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. La resurrección rompe toda forma de conocer a Dios que no sea a través de una relación personal con Dios. De una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo. No hay ningún mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. La resurrección cambió la religión por la relación. Un camino que andar con alguien que está bien. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No es un camino, no está hablando de un camino de un concepto, está hablando de un camino como una persona. Es algo que lo que hace es rasgar el velo para que todo aquel que crea pueda entrar al lugar santísimo para poder tener una relación personal con Cristo. En esa relación personal, Cristo hará su obra. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Derribará todos los argumentos de mentira y le dirá lo que es verdad. Esa relación con Dios te dirá lo que es cierto y lo que es mentira. Esa relación con Dios te dirá qué caminos tienes que andar. Esa relación con Cristo hará que experimentes una vida nueva. ¿Y qué es lo que Dios busca? Después de decir todo esto, Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Le has otorgado al Hijo, a Jesús, potestad sobre toda la humanidad para que dé vida eterna a todos los que tú le confiaste. Y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La tumba está vacía. Amén, amén. Cristo vive. Amén. Pues el Padre lo hizo para que tú le conozcas a Él. No conozcas ninguna religión. No te dejes guiar por hombres, por mujeres. No te dejes guiar por religiones. No te dejes embaucar por doctrinas de hombres. Porque Cristo muere y resucita, el velo se rasga para que tú empieces a tener una relación personal con Dios. Porque el propósito del Padre no es otro que conozcan al Hijo. Por todo esto, vivir la resurrección quiere decir algo. Y quería hacer esta introducción para que entendiéramos por qué y para qué Dios establece un plan de muerte y de resurrección. Y era que si a lo mejor nosotros entenderlo, estábamos muertos. Y vivíamos sin conocer a Dios ni a Cristo. Y por todo esto, vivir la resurrección, querido hermano,
significa que aunque estábamos muertos, ahora estamos vivos. Pablo escribió a la iglesia de Éfeso: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio. ¿Quién nos dio? Dios. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. El capítulo 5. Los que han nacido de nuevo por gracia, los que hemos nacido de nuevo por la fe en Cristo, han sido resucitados espiritualmente. Y hemos sido resucitados a una vida eterna. No solamente aquí, sino que nuestra vida en Cristo es muy diferente a la que podíamos tener antes de conocer a Cristo. Pero es una vida eterna. Y debido a que Cristo ha resucitado, podemos tener la certeza de la salvación. ¿Tienes la certeza de la salvación? En la cruz, cuando Cristo está muriendo, dice que hubo gran oscuridad, porque estaba muriendo la luz del mundo. Y una vida sin Cristo es una vida llena de tinieblas. Solo Cristo puede traer luz a tu vida. Amén. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Es un recordatorio que hace Juan a la iglesia. A veces es importante, por eso empezaba a decir, que podamos entender lo que realmente ocurrió en la cruz del Calvario y qué beneficio hemos tenido. Y el Espíritu Santo hoy nos vuelve a decir: quiero que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Luchas con la vergüenza o la culpa por tu pasado? ¿Vives sin estar seguro de haber sido perdonado? La resurrección de Cristo, lo que estamos compartiendo aquí en esta mañana, puede borrar tu culpa, puede perdonarte y puede darte una vida eterna con Dios para siempre. Te voy a dar un consejo: entrégale tu vida a Cristo esta mañana. No te vayas sin entregarle tu vida a Cristo en esta mañana. Podemos dejar de morir y empezar a vivir. En conexión con nuestro nuevo nacimiento, el Espíritu de resurrección ha venido a morar en nosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Él os dará vida a vuestros cuerpos mortales. Quisiera pedirle al Espíritu Santo que pudiera moverse en esta mañana y mostrarnos nuestra propia realidad. ¿Estás muerto o estás vivo? Entendiendo que el único que puede dar vida es el Espíritu del Señor. Y si esto es verdad, entonces ¿por qué tantos creyentes andan con actitud de muerte y derrota ante la tentación del pecado? Hemos sido llamados no simplemente a celebrar la resurrección una vez, un día al año, sino a vivir la resurrección todos los días. Morar en el pecado, pecar deliberadamente, habla Hebreos, eso significa pisotear la sangre de Cristo. Y Hebreos es duro, porque solamente hubo un sacrificio una vez y para siempre. Después de ahí
El autor de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Morar en el pecado es morar en la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y solamente podemos recibir el perdón a través de un abogado. Dice que al morir él clavó en la cruz todo aquello que nos condenaba, todo aquello por lo que nos merecíamos morir. Dice que él lo clava en la cruz. ¿Eres esclavo del pecado? ¿Eres esclavo de algún pecado secreto? ¿Estás constantemente cediendo a la tentación? En esta mañana recordemos que Dios no solo te ha perdonado todos los pecados, sino que Dios resucita para que tú puedas morir al pecado por medio del Espíritu de la resurrección. Y por medio de ese poder tú puedes vencer a la muerte y al pecado por medio de Cristo. Amén. Romanos 8:6 dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Resiste en el poder del Señor. No te justifiques, porque Cristo te fortalece. Ocuparnos de la carne hará que vivamos todavía antes de la resurrección. Y no vivamos el poder de esa resurrección. Nos sentimos derrotados, nos sentimos quizás envueltos por las dificultades de la vida, miramos la iglesia, parece que nada funciona, las luchas nos tienen cansados, agotados, agobiados, la tibieza y la cobardía nos dominan. Quizás sin desearlo estamos diciendo a Dios, tenemos nuestras razones para estar así. Todo se está derrumbando, Satanás está ganando la batalla. Estamos esperando que alguien nos saque de este encierro, de esta actitud de miedo y terror. Yo quisiera que de una manera rápida veamos 3 pasajes. Se ha nombrado aquí también. Cuando las mujeres, María de Magdal, Juana, María, madre de Jacobo, Salomé, iban al sepulcro para ungir el cuerpo, todas ellas habían escuchado a Jesús hablando de la resurrección. Habían caminado con Cristo. Cristo les había dicho que era necesario que muriese y al tercer día resucitase. Sabían, eran 2 años mínimo con Él, en el que constantemente les iba hablando de su muerte y de su resurrección. Pero ninguna de ellas le creyó. ¿Y cómo lo sabemos? Porque iban a ver el cuerpo muerto, iban a ungirlo. Y cuando llegan allí y ven la piedra que se había corrido, no dijeron, gloria a Dios, Cristo ha resucitado, sino lo han robado. Cuando lees los evangelios también iban preocupadas por no saber cómo iban a poder quitar la piedra. Era una piedra que podía pesar 2 toneladas. Y ellas iban preocupadas, ¿vale? Pero Dios quitó la piedra. Y Dios puede quitar, como quitó a muchos de los que estamos aquí, la piedra del miedo, la piedra de la culpa, la piedra de la incredulidad, la piedra de la incertidumbre, la piedra de la inseguridad, la piedra de la desesperanza, del desánimo, del desamparo, del rencor. Dios puede quitar cualquier piedra que te quiere mantener en una tumba. Dios puede quitar esa piedra, pero tendrás que aceptarle como Señor y Salvador de tu vida. Y el poder de su resurrección se manifestará de manera poderosa en medio de ti. Dios puede quitar la piedra de la tumba de muerte espiritual en la que vives. Hay otro pasaje, los discípulos
el domingo de resurrección por la noche estaban en una casa, tenían las puertas cerradas, podéis leer en Juan 20, 19, dice que estaban cerrados porque tenían miedo a los judíos. Cuando se presenta Jesús ante ellos, les dijo, paz a vosotros. Y dice que les sopló. No te vayas de aquí sin buscar el soplo de Dios para tu vida. Ese soplo de vida, ese soplo que Dios Padre sopló a la criatura que creó, dice que le sopló y le dio vida. Ese mismo soplo es el que Dios te está diciendo que busques. Ellos no entendían, pero cuando ese soplo de Dios vino, ellos empezaron a entender muchas cosas. Busca ese soplo de Dios. Busca un encuentro con el que te quite las piedras que tienes. Busca ese encuentro, ese soplo de Dios que te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que llevas tanto tiempo buscando y que no encuentras. Porque aunque hay muchos centros comerciales que pueden tener muchas cosas nuevas y en oferta, resulta que esta solamente está en el cielo y encima es gratis. En el camino de Emaús Jesús se encontró con Cleofás y otro discípulo. No sabemos quién es el otro discípulo, pensamos, pero no lo. Y les recuerda lo que Moisés y los profetas dijeron. Estos hombres estaban muy contrariados, estaban desesperanzados, quejándose contra la situación de que Jesús no había cumplido lo que les dijo. Cuando Él se presenta delante de ellos, dice, ¿dónde vais? Dice, nosotros teníamos la esperanza que Él fuera quien iba a redimirnos, pero eso no ocurrirá. Ya hace 3 días que le crucificaron. Dios sigue queriendo redimir al ser humano. Entonces Jesús les recuerda las palabras que Él les había dicho. También les recordó lo que Moisés y los profetas dijeron que ocurriría con Él. Ese encuentro con Jesús les abrió los ojos. Buscar su palabra, meditarla, recordarla, creer que cumplirá sus promesas. La resurrección es el cumplimiento de las promesas. Y esa promesa empezó en Génesis, después de la caída del hombre. Cuando tú busques la palabra de Dios, cuando tú busques una relación de Dios a través de su palabra, entonces vas a ver el cumplimiento de las promesas en tu vida. Entonces desaparecerá el miedo, entonces desaparecerá la contrariedad, la desesperanza, y hará que vivas en el poder de la resurrección. Incluso de que muramos, después de que muramos, volveremos a vivir. Aunque nuestra cultura moderna ha tratado de maquillar la muerte, no se habla de la muerte. Nos hemos llegado a creer lo que el diablo ya puso en el corazón de Adán y Eva, con que Dios os ha dicho que no moriréis. ¿Os acordáis? La mentira más grande que Dios pone en el corazón del ser humano es que no morirá. Vive como quieras, haz lo que quieras, porque no morirás. Todos nos vamos a ver obligados a enfrentar la muerte. Tal vez sea por la pérdida de un cónyuge, tal vez sea por la muerte de un padre, de una madre, de un familiar, de un amigo, de un hijo, tal vez debido a una enfermedad terminal, tal vez a los dolores o molestias de la vejez. Cada día que pasa, lo que vemos en el espejo de nosotros mismos nos recuerda que vamos haciéndonos mayores.
y que nos acercamos a la muerte. Sin embargo, en medio de la realidad es que hay esperanza. Hermanos, tampoco queremos que ignoréis qué ocurrirá con los que ya han muerto, ni que os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios llevará consigo a los que murieron y punto. A los que murieron en Jesús. A los que murieron teniendo a Jesús como su Señor y su Salvador. Jesús dijo y nos recuerda hoy: no estén angustiados, confíen en Dios, confíen en mí también. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. De no ser así, yo se lo habría dicho. Ahora voy a prepararles ese lugar. Una vez que haya ido y les haya preparado el lugar, volveré y los llevaré conmigo para que puedan estar donde esté yo. La resurrección de Jesucristo y nuestra unión con Él garantiza que nuestros cuerpos un día serán resucitados. Y serán resucitados en un estado glorificado e inmortal. Y hay una pregunta muy importante. ¿Eres tú uno de aquellos de los que Él está preparando el lugar? ¿Tienes la seguridad de la salvación? ¿O te quedarás fuera? Llegará un día que la puerta del arca se cerrará y el diluvio vendrá. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Prestad atención. Prestad atención. Os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido destruida por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Eso lo pongo bien. ¿Tienes miedo a morir? ¿Estás afligido por la pérdida de un familiar, un ser querido? Un día, todos los que han muerto en Cristo volverán a vivir e irán al cielo. Y quienes hayan muerto sin Cristo irán al horno de fuego por la eternidad. Entonces, una vez despedida la multitud, volvió a casa, y sus discípulos se acercaron a él diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que causen tropiezos y a los que hagan maldad, y los echará en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos, ¿quiénes son los justos? ¿Los que no han pecado nunca? No.
¿Quiénes son los justos? Los que siendo pecadores aceptaron a Jesucristo, creyeron en Jesucristo, aceptaron la resurrección de Jesucristo y por ese momento son hechos justos a los ojos del Padre, no por nuestros méritos, sino por los méritos del que estaba muriendo y resucitó por ti y por mí. Amén. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Y quiero terminar como empecé. Con el cuerpo de su hija yaciendo en el pequeño ataúd de madera, Martín Lutero clavó su mirada en su rostro pálido y dijo suavemente: «Ay, mi querida Elena, vivirás de nuevo y brillarás como una estrella». Sí, como el sol. Minutos después, cuando clavaban la tapa del ataúd, Lutero exclamó por encima del ruido: «¡Clávenla! ¡Clávenla! El día de la resurrección, ella resucitará». Amén. Quiero terminar. ¿Puedes decir con seguridad lo mismo que Lutero le dijo a los enterradores? Cuando David pecó, y pecó mucho. En el Salmo 51 hace una oración al Padre y dice: «Señor, renuévame el gozo de la salvación». No sé cómo viniste, pero Dios sí sabe cómo quiere que te vayas. Dios quiere que te vayas en esta mañana experimentando el gozo de la salvación. Dios quiere que te vayas esta mañana con esa seguridad que cuando pases por donde tengas que pasar, cuando pases por el mismo lugar que pasaré yo, que será la muerte, que cuando esté clavando la tapa del ataúd, puedas tener la seguridad antes de partir de que resucitarás a la vida eterna y reinarás con Cristo en el cielo. ¿Tienes la seguridad de la salvación? ¿Estás seguro de que si hoy murieras tendrías la certeza que tuvo el ladrón justificado? Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hubo algo hermoso que se compartió. No estaba bautizado. No había hecho, pero confesó con su boca que quien tenía a su lado era el Señor. Amén. Observa tu vida en esta mañana y responde con honestidad. ¿Vives como si estuvieras realmente resucitado? ¿O vives todavía en el viernes de paseo? Ya sabes que es domingo de resurrección. Piensa en esta mañana qué cambios debes de hacer para vivir como un resucitado. Piensa. Medita. No te vayas de aquí sin encontrarte con Jesús como se encontraron las mujeres que iban al sepulcro. No te vayas de aquí sin encontrarte con Jesús como se encontraron estos hombres en el camino de Maús. Pídele un soplo de Dios a tu vida para que puedas experimentar lo que estaba ocurriendo en el Gólgota. Que no sea una tumba vacía y que no haya nada más detrás de eso. No vivas la resurrección como un año más. Mira qué cambios tienes que hacer para vivir en total esperanza, en fe, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Pero si vives sin Cristo, si no has entregado tu vida a Cristo, si en esta mañana deseas decirle al Señor que entre en tu vida, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas sido, no importa nada, porque cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, te estaba mirando a ti, sabiendo ya
cómo eras, porque el propósito de Dios es que nadie perezca y todos se salven. Hay una lucha espiritual, hermano. Hay una lucha espiritual, amigo. Hay una lucha espiritual, amiga. Y es Dios luchando por salvarte del infierno. Es Dios luchando por salvarte de ese fuego, de azufre, ese lago de fuego y azufre donde ahí está el lloro y el crujir de dientes, para que puedas vivir una vida eterna, abundante aquí, y una vida eterna cuando Cristo venga por ti. Por eso Cristo muere en la cruz del Calvario, porque es más consciente Él de nuestra condición mortal que nosotros mismos. Si en esta mañana quieres aceptarlo como tu Señor y Salvador, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, si deseas recibir la gracia de la salvación y la vida eterna, hoy es día de salvación. Amén. La palabra que se ha compartió nuestra hermana Eli, no sabía lo que iba a compartir, no nos ponemos de acuerdo. Y hemos empezado el Espíritu Santo recordando que hoy es día de salvación. Y terminamos con la misma palabra. Como iglesia, buscamos la reconciliación del ser humano con Dios. Y hoy es día de salvación. Delante de ti, delante de mí, delante de nosotros, Dios pone dos caminos. Dios pone la vida y la muerte. Dios dice, Él no es ambiguo, el Evangelio es radical. El que no es conmigo es contra mí. El Evangelio es radical. Hay una vida eterna, hay un infierno eterno. Hay una vida en abundancia, hay una muerte en desesperación. La decisión está en ti. Yo quisiera invitarte en esta mañana que seas honesto, que seas honesta, que mires tu realidad. Estás delante de Dios. Nadie está viendo tu corazón, solamente Dios está mirando tu corazón desde el cielo. Yo te invitaría que ahí donde estás cerrases tus ojos. Ya no solamente por ti, sino para que nadie se pueda sentir observado. Y que cierres tus ojos. Y que puedas sentir que el único que te está mirando en esta mañana es el Señor desde el cielo. Es Dios Padre, mostrando a su Hijo resucitado para que tú le puedas aceptar. Y quisiera invitarte en esta mañana, si quieres dar el paso, si quieres decirle sí al Señor, si quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, si quieres confesar con tu boca que Él es el Señor de tu vida y que Dios le levantó de los muertos, yo te invitaría que tú le hicieras una señal al Señor, que ahí donde estás levantaras tu mano al cielo. Dios te bendiga. Que tú levantaras tu mano al cielo en esta mañana. Dios te bendiga. Que puedas aceptarle, que le aceptes. Y si ya la aceptaste, pero estás ahí como María, como Salomé, como Juana, sin poder quitar esa piedra que te tiene en la tumba de la desesperación, de la incredulidad, si necesitas paz, si necesitas el soplo de Dios en esta mañana, ese soplo que Dios sopló a sus discípulos, si quieres tener ese encuentro como tuvieron estos hombres en el camino de Maús con Jesús, para que Jesús pueda hacerte entender qué significa el poder de su resurrección, yo te invitaría a que tú te pusieras en pie esta mañana y que pudieras hacerlo con ese agradecimiento que solamente Dios se merece
que pudieras ponerte en pie en esta mañana ahí donde estás y poder alabar al Señor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. El Señor está aquí. Ese Señor que se movió, ese Señor que pudo quitar la piedra, ese Señor que pudo soplar en las vidas, sigue moviéndose aquí en esta mañana. Yo quisiera pedir al grupo de alabanza que pase. Y tú mantente ahí donde estás. Y sigue buscando la presencia del Señor. El Señor no se ha ido, ¿eh? El Señor sigue aquí. El Espíritu de Dios sigue aquí. El Espíritu de Dios se sigue moviendo. ¿Y sabes lo que está haciendo el Espíritu de Dios? Mirando tu corazón. Está a la espera de que tú tomes una decisión en esta mañana. Sea que remueva la piedra, sea que Dios te dé paz, sea que puedas encontrar esa revelación de parte de Dios, sea que quieres entregar tu vida a Cristo. Sigue en ese espíritu, deja que el Señor se vaya moviendo, deja que el Señor te vaya tocando, y vamos a alabar al que vive. Dios os bendiga. Sé que de tal manera nos amó a Él, que entregó a su Hijo por nosotros. Y no se quedó en la cruz, sino que resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Efesios dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Tenemos una herencia con el Señor. La resurrección de Cristo nos ha preparado un lugar, no aquí, sino con Él, en las moradas celestiales. Él es santo, Él es santo.